Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en el impacto que es al final de la tarde despidiendo el día. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443. Bien, el hogar escuela, saben ustedes, requiere del apoyo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyenlos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Pedimos disculpas porque al inicio tuvimos algún problemita con el sonido. A veces los micrófonos tienen sus pequeñas averías, pero eso se corrigen y hay que hacer lo que hicimos, lamentablemente, pero seguimos aquí al pie del cañón, como suele decirse. Bueno, caramba, tengo que expresarle mis condolencias a Prim Pujal, a Prim y a Pablo. Pablo, mi amigo, mi compañero de estudio en la universidad, Pablo Pujal Nolasco, samanense, y falleció Chichi, su hermano, en esta semana, y entonces no le habíamos expresado nuestras condolencias a la familia Pujal Nolasco, viejos amigos de nosotros, principalmente Pablito, que es un amigo mío desde que iniciamos la universidad, eso hace muchos años, pero de Prim también, Prim, una persona muy conocida también en el país, el ex senador Pujal de la provincia de Samaná. Mis condolencias por la muerte de Chichi, su hermano. Bueno, hoy, 9 de septiembre, es Día Mundial de la Agricultura. Como ustedes saben que yo soy un agrónomo, pues no hay duda que soy un enamorado de la agricultura y es mi vocación, es decir, que vocacionalmente estoy dirigido a defender o a hablar de esa actividad noble del hombre, porque yo creo que la agricultura tiene que ser la primera actividad del hombre. Fue tal vez la caza, porque hay que decir eso también, que el hombre diría, bueno, antes de yo comenzar a sembrar o a ver lo que hay, pero la cacería diría, bueno, vamos a matar animales para comer. Claro, la agricultura están los árboles que dan frutas o que podían, qué sé yo, darle los alimentos directamente ahí al ser humano que existiera, o los animales, los seres vivos que existieran sobre la tierra. Es decir, que hay que hablar de los tiempos paleolíticos por allá, o de los tiempos del origen del hombre en la tierra, o de los animales y el hombre, o de los seres vivos. Entonces la agricultura, no hay duda que como actividad primigenia debió ser una actividad, ya que el hombre comenzaría a organizarse o a organizar, a ver para qué servía una cosa, para qué servía la otra, porque hay que ver que la agricultura es tan vasta, porque la agricultura uno la ve, diríamos, bueno, los alimentos básicos de todos los seres vivos. Están los alimentos, pero están las fibras. Entonces el hombre también pudo utilizar las fibras para o preparar su vestido, su cobertura, o los envases, o los techos, qué sé yo, de sus viviendas, cubrirse. Entonces, hay plantas que son alimenticias, hay plantas que son de fibras, plantas que son, por ejemplo, para medicinas.
Es decir, el hombre comenzó a ver y a saber que habían plantas que podían utilizarse para curarse. Que si usted tenía un problema de diarrea, por más ignorante que fuera el ser humano, buscaba la forma de parar esa diarrea. Y buscando entre su hábitat, quizá encuentra una planta que servía para parar la diarrea, por ejemplo. Y entonces ahí comienza el hombre ya a identificar sus plantas medicinales. Pero entonces en todas esas ramas hay plantas que, además de la medicina, entonces plantas que comenzaron a procesarse, o los frutos o las semillas de esas plantas comenzaron a procesarse a medida que el hombre se fue desarrollando, y comenzaron entonces a obtener alimentos ya procesados, mejores, otros que derivaron en productos químicos. Por ejemplo, bueno, la caña de azúcar. Usted tiene esa planta que la ve desde el principio y dice, bueno, esta planta es dulce. Esto es bueno comérselo, pero esta cácara es muy dura, entonces uno no se puede comer esto, hay que comérselo de adentro. Y así, entonces después el hombre comenzó a darse cuenta que ese sirope, cuando se deja sentar ahí, se pone medio pegajoso, y entonces la miel de abeja, comenzó a ver también que la miel de abeja era muy dulce, pero las plantas también sirven para producir cosas dulces. Entonces viene la caña y comienzan a trabajar, y ya fíjense por dónde vamos. No es solamente el azúcar, sino el alcohol, el etanol, todas las cosas que han derivado por procesos químicos. Es decir, la agricultura es una actividad, la actividad básica para mantener la vida en la tierra. Claro, el agua, vital, pero usted de agua no puede vivir todo el tiempo, porque también se muere, aunque tenga agua. Entonces hay que ingerir alimentos. Entonces ahí comienza a verse la necesidad de todo el mundo, como dicen, agua y suelo y semillas y plantas, se necesitan ambos, los tres, al mismo tiempo. La luz solar comienza entonces a brillar, el sol le da la energía, las plantas tienen la clorofila fija la energía, crean la fotosíntesis, y eso crea esos movimientos físicos, químicos, mejor dicho, de las plantas, su alimentación. Dios mío, y devolver a los suelos, y esos intercambios y esos ciclos biológicos de intercambio de CO2, toman el CO2, de la atmósfera, y entonces el hombre puede usar el oxígeno, produce. Todo eso es parte de lo que la agricultura ha significado para la vida del hombre en la tierra. Yo soy un enamorado de la agricultura. Entonces, la agricultura, claro, tiene retos muy grandes. El hombre ha ido desarrollando mucha tecnología, no hay duda. Y de economista incluso se conoce la tesis de Malthus sobre el crecimiento de la población y el crecimiento de los alimentos. Que en un momento decía él que la inmensa cantidad de gente, la agricultura no va a poder suplir la cantidad de alimentos. Entonces, no hay duda que la agricultura tiene varios retos. La población quizá puede ser probablemente el reto mayor, pero más que la población, yo creo que el agua. Porque si el agua escasea o sigue limitándose, si todo el planeta se convirtiera en un desierto, como es el Sahara, o los demás desiertos, la desertificación yo creo que es uno de los problemas más serios que tenemos que enfrentar los seres humanos, independientemente del cambio climático. Porque la desertificación no necesariamente viene del cambio climático. La desertificación viene también
diríamos, de la agresión del hombre directamente a la tierra, a los suelos, la degradación de los suelos, por ejemplo. El uso intensivo de productos químicos puede dañar los suelos, los daña, la erosión, las precipitaciones. Ya las precipitaciones pueden ser parte tal vez de ese mismo cambio climático, pero la desertificación en sí, por ejemplo, la mecanización de los suelos, la ampliación del urbanismo, bueno, tantas cosas que son enemigos de la agricultura, las plagas, las enfermedades, todo se aviva, los climas son también definen mucho el desarrollo de la agricultura, los trópicos principalmente, que son tan aperiódicos. Es decir, el clima en los trópicos es muy aperiódico. No hay diríamos, una uniformidad en cada una de las estaciones climáticas, por ejemplo, en las zonas templadas, donde las estaciones son fijas y están totalmente diferenciadas, pero en los trópicos no pasa igual. Los trópicos están muy poco diferenciadas, mejor dicho. Entonces el trópico es muy aperiódico. Y esa periodicidad del trópico también crea mucho, no hay duda que crea problemas hasta para el desarrollo. Yo muchas veces he dicho aquí que en toda la franja tropical, norte y sur, hemisferio norte y hemisferio sur, 20 grados de latitud norte, 20 grados de latitud sur, toda esa franja climática llamada trópico, los países desarrollados son pocos. Es decir, ¿es el clima un factor limitante para el desarrollo? Es posible. Aún las tecnologías, porque estamos en tiempo de altas tecnologías y todavía el trópico sigue con ese comportamiento. Y los países desarrollados en esa franja son pocos, o ninguno, a menos que sea por factores ajenos a esa condición climática. Qué sé yo, se sostiene un desarrollo de algunos países por asuntos de apoyos o ayudas de otros que le apoyan en tantas actividades económicas que logran desarrollo. Y es un desarrollo casi dependiente. Ahora, hay un peligro muy serio para la agricultura en la República Dominicana y es precisamente el de la falta de regulación en el uso de suelo de la frontera agrícola. Aquí se ha estado, diríamos, profanando la capacidad productiva de muchos suelos que por el crecimiento anormal, principalmente en las provincias, porque el distrito siempre ha sido una amplia zona, no fue productivo, diríamos desde el punto de vista agrícola. Podía haber fincas ganaderas cercanas al distrito, pero las zonas no son de suelos de uso intensivo, vamos a llamarle así, para la agricultura. Las más cercanas fueron aquellas agriculturas sueltas, que se puede decir que son una especie de manchas, pero los suelos, principalmente esos suelos de sabana pesados para el uso de siembra de caña de azúcar, siempre desde los inicios de la colonia, esas zonas de sabana, incluso la sabana de Guabatico, fue utilizada, como se sabe, y eso hace más de 300 años. Vamos a decir que hace 317, 417 años que la sabana de Guabatico, los españoles llegaron a la conclusión de que eso era una sabana que no era muy productiva para fines de cultivo, que no fueran ese tipo de cultivos como los casi herbáceos, vamos a llamarle, a la caña y el pasto,
Porque cuando las devastaciones de Osorio, señores, mudaron a Monteplata, la hicieron con la mudanza de los pobladores de Montecristi y de Puerto Plata, y lo de Vallaguana, que fueron los de Vallajá y La Yaguana, léase lo que es la franja norte haitiana, Cabo Haitiano y toda esa zona ahí, cuando era la única isla, la española. Esas devastaciones de Osorio fundaron esos dos pueblos. ¿Y qué hicieron los españoles? Lo pusieron lejos, porque entendían que esos dos pueblos estaban formados por gente ya contaminados por herejes. Es decir, aquellos navegantes holandeses, europeos, que ya estaban animando, o muy animados, diríamos, casi con 70, 80 años ya de aquellas enseñanzas de Calvino, de Lutero, ya todos esos países europeos metidos en ese luteranismo, en ese protestantismo, en la Reforma. Entonces a España, que también estaba en la contrarreforma, esos pueblos de la banda norte fueron mandados a esas sabanas, porque son sabanas, y ellos lo pusieron ahí como una forma de aislarlo de la capital y que casi que muriesen ahí. Incluso hubo una vez un fuego en esa sabana de Guabatico y llegó a quemar algunas de los bohíos y de los ranchos que construyeron para los pueblos de Vallaguana y Monteplata, y se entendió que eso era un acto de herejía, que era como una venganza de Satanás, una cosa así. Es decir, que la agricultura del Distrito Nacional, del área de nosotros, fue una agricultura más de ganadería y de pequeñas, pero la verdadera agricultura dominicana está en las provincias, en esos valles. Y hay peligro porque no hay una regulación de la frontera agrícola. Vamos a seguir con el tema porque me parece que tiene alguna importancia hacer conciencia de ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, pues con este asunto de la agricultura, que me es tema, porque nosotros hemos muchas veces enfocado aquí el tema de la titulación, que es un elemento perturbador, hemos señalado nosotros aquí. La titulación de terreno la han tomado los gobiernos reeleccionistas, los dos últimos gobiernos, vamos a decir, el gobierno de Danilo Medina y el gobierno de Luis Abinader, le han dado un gran impulso a la titulación de terrenos que vamos a llamar de terrenos públicos, porque la mayoría de esos terrenos que están entregando como títulos definitivos son terrenos que pertenecieron al Estado. Nosotros hemos señalado que esos terrenos son entregados así, sin probanzas, tienden a fomentar el urbanismo y a que los parceleros de reforma agraria vendan las parcelas. Primero que la vendan porque en el caso de las parcelas, me voy a referir a las parcelas y no a los solares, porque los solares es producto también de un proceso de urbanización en la zona donde están estas parcelas otorgadas por el Estado, pero esa parcela es para producir alimentos. Pero ¿qué pasa? Que el mismo urbanismo la va utilizando para urbanizar, valga la redundancia. Entonces, áreas productivas se están aquí utilizando para urbanizaciones, y eso se ve en San Francisco de Macorís, en el municipio de Moca, en Santiago, en muchos municipios, principalmente del Cibao, en San Juan de la Maguana lo he visto también, en Azua, en Baní, en todas las provincias. Se usan terrenos con vocación agrícola, no solo ganadera y agrícola, por decirlo los dos. Se están usando como suelos urbanos. No hay un control, la ley del uso de suelo y de ordenamiento territorial, eso anda dando tumbo ahí, parece que a nadie le interesa. Pero los presidentes viven dando títulos, principalmente Danilo Medina y Luis Abinader. He señalado muchísimas veces aquí que esa titulación va a ser un proceso de liquidacionismo de contrarreforma agraria, principalmente la reforma agraria, cuando se trata de parcelas, repito. Porque, primero, si le dan un título definitivo, el parcelero la puede vender. Y si la vende, la reforma agraria es un fracaso, porque la persona se le entregó esa parcela para producir comida, aunque esté al lado de la ciudad. Porque se puede producir al lado de la ciudad. Yo sé que las tentaciones son muy altas, pero la vocación agrícola hay que preservarla, porque mañana, ¿cómo se va a alimentar la gente? Por eso es que estamos hablando de la importancia de la agricultura. Ahora, esa es una. La otra es ese urbanismo que arropa, y entonces ya usted la parcela la va a vender por solares. Esa es otra condición. Pero la otra condición es también que la persona, el parcelero, arriende la parcela, la hipoteque, mejor dicho, la hipoteque con una institución bancaria y pierda esa. Entonces, ese es un proceso de contrarreforma agraria, un proceso de liquidacionismo agrario. Ahora, lo que hicieron la reforma agraria, lo que fomentaron la reforma agraria, lo que hicieron el Código Agrario, previeron eso, vamos a estar claros. En los gobiernos de Balaguer se inició esa reforma agraria o se impulsó, pero no crean ustedes que no se creó la ley 145 para evitar la venta de las parcelas. Pero más, nunca se pensó que el agricultor estaba condenado a no ser un propietario de la parcela. Se consideró como un bien familiar, para evitar que el parcelero venga y coja, como sabemos, el tipo de hombre dominicano, que es muy dado a tener varias mujeres, a no casarse, a tener hijos en distintas familias. Y entonces eso iba a crear un problema muy serio con respecto a la propiedad misma de la parcela o el usufructo de la parcela. ¿Qué se hizo? Bueno, la parcela es familiar, primero. Segundo, después del padre va el hijo mayor.
es que tiene derecho a seguir produciendo. El hijo mayor de ese señor. Pero más, eso no se podía vender por la ley, o no se puede vender por la ley 145. Por eso los gobiernos reeleccionistas se han dado a la tarea de dar títulos definitivos. Yo no sé cómo son esos títulos tampoco, que lo avalan para que un agricultor pueda ir a un banco y presentar ese título allí como garantía, o a una institución financiera, o venderlo. Pero ¿qué previó la ley para titular a parceleros que pueden ser pasibles de ser titulados? Bueno, probanzas. Las probanzas. ¿Cuáles son las probanzas? Primero, esa condición de buen padre, de buen padre de familia. Un hombre organizado, con una familia organizada. No un padrote que tenga 4 mujeres, 32 muchachos en el campo, que vive jugando gallo, que desatiende a la parcela, que además crea problemas internos de sociabilidad dentro del asentamiento parcelario o campesino. Entonces esa persona no es pasible de serle otorgado un título definitivo. Usted tiene que mostrar todas esas condiciones, esas condiciones de ser buen productor, de asimilar la tecnología, de estar siempre dispuesto a escuchar los consejos de los técnicos, a hacer uso del crédito agrícola por vía del banco para usted generar un ambiente, qué sé yo, empresarial, proletario, de campesino proletario, pero empresarial. Si usted no cumple con esas probanzas, usted no tiene derecho adquirido para que se le otorgue un título definitivo, cosa que uno sabe que eso no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Entregando títulos para asuntos de ¿qué? De ganar votos. Y eso es reeleccionismo puro. Ojalá eso mañana no sea ya, no termine liquidando la reforma agraria, pero usted pasa por Juma, Bonao, que fue un proyecto que costó mucho dinero y mucho esfuerzo, mucho trabajo en el gobierno de Joaquín Balaguer, que se hicieron esos diseños de parcelación y todo allí, y se hizo ese trabajo de nivelación de suelo y readecuación de aquel proyecto. Entonces, ese proyecto comenzó a dar sus frutos, mejores beneficios, más rendimientos de arroz, pero al mismo tiempo sirvió de modelo para otros proyectos privados y públicos. Entonces, la nivelación hecha así, como se hizo ahí, se dio, se regó como pólvora, como se dice, por todas las zonas arroceras del país y se multiplicó, diríamos, la tecnología de la nivelación de suelos y de la adecuación de los sistemas de riego y drenajes y caminos parcelarios del proyecto. Muy bien. Hoy, usted pasa por Juma y ya usted ve muchísimos negocios que están al lado de la carretera. Incluso hay estaciones de gas, estaciones de gasolina o de gas, de combustible, para vender ya en la misma parcela, dentro de las parcelas. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta titulación a lo loco por asuntos politiqueros o electorales? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Lo que estamos viendo en Juma, Bonao. No hay que ir muy lejos, no hay que cavar hondo para ver esa realidad. Entonces, la agricultura está condenada a tener muchas dificultades. No solamente por la desertificación, como decía yo, el problema del cambio climático, que también contribuye a la desertificación, no hay duda, pero la desertificación también la creamos nosotros. Esa es la otra, secamos hasta los ríos. Porque si usted corta los árboles, que está previsto en una ley, que está prohibido cortar árboles en la ribera de los ríos, porque todo está previsto, pero aquí no ha habido control ni ha habido autoridad. Entonces se seca el río no da agua, el acuífero se seca también y el terreno entra en un programa ya de desertificación progresiva. Y entonces, ¿fue el cambio climático? No, fue el cambio del hombre.
el hombre que no cuidó el acuífero, que no cuidó el agua. Bueno, entonces, en todas esas cosas son las que tendrán que preverse y yo creo que tendremos que llegar a un mundo de autoritarismo para poder cuidar el medio ambiente donde estamos nosotros viviendo. El ser humano, si lo dejan hacer lo que le da la gana, lamentablemente, nos va a llevar a la misma perdición, nos vamos a autodestruir. Lamentablemente, la expresión de Winston Churchill tendrá, tal vez, en el futuro, tendrá que ser revisada, de que el peor de los sistemas de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Pero yo creo que esas excepciones va a haber que revisarlas, porque el ser humano, si no es con muñeca, como se dice, con cierto rigor, no vamos a ser posible salvar la vida en la tierra. Día Mundial de la Agricultura, ojalá podamos nosotros los dominicanos hacer conciencia de que estamos en un país muy pequeño, en un país que además de pequeño, es un país que está súper habitado y además súper presionado por otro país loco, un país sin control, sin conciencia y que nos va a dañar la vida a todos los dominicanos, porque ese mal va a cruzar hacia acá, lamentablemente. Y si nosotros no cuidamos esto, por eso tengo mi actitud, y ahí entro en este, tal vez, individualismo, pero ahí entra mi actitud antiminera. Pero no porque soy un antiminero. Antiminera para un país como la República Dominicana que no califica para ser un país minero. Porque la minería no es verdad que por más amigable que sea, no afecta la agricultura. Directa o indirectamente afecta a la agricultura, tanto por vía de los acuíferos o por vía de la erosión o de la, qué sé yo, arenización, que si tal vez cabe el término, de los suelos, las rocas se van diluyendo, se diluyen más, los ríos la traen, el viento, las riadas, las inundaciones y derraman todos esos materiales y van y dañan suelo y hacen, como dicen, playas en suelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Un país como la República Dominicana no califica para ser un país minero, dice Manuel Fermín. Por nosotros, la única esperanza de vivir aquí es que tengamos agua, porque si no tenemos agua vamos a perecer y caeríamos en un estado de desertificación total. La huida como respuesta es lo único que nos queda, irnos de estos territorios a otros que tal vez tengan más conciencia o tengan más recursos. Esa es la única situación que nos espera, lamentablemente. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien. En esta semana hubo una noticia. No voy a decir que pasó inadvertida, pero como que no se le dio mucha, como dicen, mucho sonido. No sé por qué. Quizás porque la gente ya, o los comunicadores, están convencidos de que esa ya caen como en una rutina. Y fue el caso del abusador. El señor calificado de abusador, el señor de apellido Peralta, creo, no recuerdo su nombre, pero un narcotraficante muy conocido, su caso muy sonado, el hombre dio la huida por respuesta cuando la autoridad le perseguía y fue a parar por Colombia. En Colombia fue detenido, allá un tiempo preso, no sé qué informaciones tuvieron por allí, pero el hombre lo extraditaron a Puerto Rico. En Puerto Rico lo entrevistaron también los organismos de seguridad de los Estados Unidos y de antinarcóticos y todo aquello. Y el hombre ya finalmente, la noticia que recibimos en esta semana es que fue condenado, va a ser condenado a 5 años, que él aceptó que le condenen a 5 años y que además él aceptó entregar bienes que los agentes norteamericanos dirán qué bienes serán y el monto de esos bienes no lo sabemos. Ahora, eso, ¿qué pasa con esos asuntos? República Dominicana ha tenido muchos casos que yo he dicho que los narcos y los políticos que han sido afectados por las políticas norteamericanas con respecto a estos asuntos de lavado, corrupción o narcotráfico, en República Dominicana no pasa nada. Nada es nada. Porque las cosas que se han señalado en República Dominicana de intervención narcopolítico es para que en este país, óigame, esto se hubiera declarado un territorio de personajes, para no llamarle personalidades, de personajes muy conocidos, porque como políticos al fin son conocidos, pero extraditados todos a los Estados Unidos, o por lo menos bloqueados de entrar a los Estados Unidos con visas canceladas. Pero eso no se ve aquí. Es decir, ¿qué dijo el abusador para que fueran tan suaves los americanos? Que son los que juzgan los casos de narcotráfico hacia ellos, porque para allá es que fluye la droga. Le cantan 5 años a un hombre que se consideraba aquí súper poderoso.
se ve que había traficado centenarios, miles de kilogramos de droga a los Estados Unidos. 5 años, lo dejan con bienes que lo dejan rico, pero el hombre tiene que declarar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de declarar? Ninguna. Los americanos no comparten lo que declaran estos narcos. Ni el pueblo dominicano nunca ha podido saber, ni sus líderes han podido saber cuál es el destino de esas informaciones, porque no la comparten tampoco con las autoridades nacionales. Ese es un caso, pero aquí hubo otros casos, o más casos, mejor dicho. El caso Quirino. Quirino tuvo 9 años preso. Ese señor fue acusado de traficar 30 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Eso son cosas mayores. Eso eran condenas de casi cadena perpetua para esa gente, igual que para el abusador o los demás lugartenientes del señor Quirino. Quirino, 9 años preso, rico con bienes que puede usufructuar, y el hombre declaró. ¿Pero qué declaró? ¿A quién acusó? Porque ninguno de esos narcos criollos podía estar haciendo operaciones de esos niveles sin connivencia con el poder nacional. Pero el poder nacional no ha sido afectado ni con el pétalo de una rosa. Bien. En el caso de los pilotos de Miami, esos pilotos declararon todo. Incluso hemos oído muchas veces al doctor Marino Vinicio Castillo refiriéndose a ese caso, de que uno de los pilotos en una audiencia, un fiscal de allá de la Florida, le dijo, pero hable, diga todo lo que usted sabe, la verdad. Y el hombre dijo, no, yo no puedo hablar, porque es que si yo hablo me matan toda la familia allí, o qué sé yo, no sé, o hasta a mí mismo me van a matar aquí. Yo no puedo hablar. En resumen, los americanos se guardan las informaciones, pero ¿para qué que las usan? Porque tenemos 30 años esperando que las usen, pero tampoco las usan. Las informaciones no las usan, que sepamos, porque aquí a ningún político le han puesto un freno, ni un muro de contención. Mire, usted no se puede candidatear por esto. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de que eso no era de droga, sino un caso de nazismo. El señor Kurt Waldheim fue un austríaco que fue secretario general de Naciones Unidas. Israel, los israelíes, el Mossad de Israel, investigó a Kurt Waldheim desde los tiempos en que era un joven en Austria, Alemania, léase, un jovenzuelo. Comenzaron a rastrear al joven, o al viejo, pero ya de toda su vida, en una especie de excursión hacia atrás. Y llegaron a la juventud de Kurt Waldheim. Y determinaron los judíos que el tipo había sido funcionario o empleado de la Gestapo, de los nazis, que le sirvió al nazismo con entusiasmo. Jóvenes, de aquellas juventudes hitlerianas. El hombre le sirvió a los nazis y el tipo creció en la Austria de la posguerra y pudo casi obviar, no borrar, porque no pudo borrar su pasado nazi, pero pudo, qué sé yo, como obviar esas barreras o oscurecer o tapar muchas de esas participaciones nazis del señor Kurt Waldheim. El hombre luego se destacó como un gran defensor de los derechos humanos en Austria y todo, y el hombre quiso borrar o borró o dio la impresión de borrar ese pasado nazis, pero los del Mossad lo tenían guardado. Lo dejaron incluso ser secretario de Naciones Unidas, no lo chantajearon ahí. El hombre se sintió libre ya después de ocupar un cargo como ese y optó por la presidencia de Austria.
Y lo logró porque con el prestigio de que tenía Kurt Waldheim como secretario general de Naciones Unidas, ganó las elecciones en su país. Ahí el Mossad sacó el expediente nazis de Kurt Waldheim y tuvo que renunciar. Y ese señor la pasó muy mal, porque le demostraron que él había sido un nazi, un colado, como se dice, se coló en la Guerra Fría, se coló en la democracia y se coló en la posguerra como un hombre de respeto a los derechos humanos. Pero el Mossad usó la información, pero es que Estados Unidos no usa esa información. ¿Ustedes saben lo que dijeron esos pilotos en Miami? No sabemos nada. ¿Qué dijo Quirino? Tampoco sabemos. ¿Qué dijo Florian? Que cuando estuvo también investigado, porque estuvo preso ahí, no sabemos. ¿Qué dijo el abusador? Tampoco. ¿Qué dijo Figueroa? Nada sabemos. Y los mismos políticos, los mismos que estuvieron en connivencia con esos casos, andan ahí para arriba y para abajo. Nadie osa decirle nada. Y fíjense cómo son las acusaciones. Miren lo que ha pasado con el caso de Brecht, ahora en Brasil, que todo resulta que todo fue un fiasco. Es decir, a Lula le cantaron como 540 días de cárcel con un expediente falso. Pero ¿y el expediente de aquí? El expediente de aquí todavía es peor, porque han condenado a un señor que se llama Ángel Rondón, lo condenaron a 8 años de cárcel. Más la zozobra y todo el desastre que ha pasado con el señor Ángel y su familia y todo, un desastre familiar para él. Con un expediente donde supuestamente él le entregó dinero que le había entregado esa empresa no creíble para que lo entregara como soborno. Pero vamos a admitir que la empresa dijera, sí, nosotros dimos dinero para soborno, pero ¿a quién fue que se le dio? ¿A quién fue que se sobornó? Ah, no se puede decir. ¿Y entonces? Entonces a Ángel Rondón le cantaron 8 años por entregar soborno a fantasmas, porque no aparecieron quiénes fueron los sobornados. Entonces así es muy fácil condenar gente y la justicia se puede prestar a esa vagabundería. Porque eso es lo que estamos viendo, señores. La justicia tiene que revisarse. Fíjense cómo es que se utiliza la información. Entonces Estados Unidos usa una información en una forma muy cuestionable. Aquí nunca hemos sabido nada de lo que dicen estos grandes capos que lo detienen allí, lo interrogan y además le dan condenas suaves por, ¿cómo que se le llama eso? Bueno, justicia atenuada. Vamos a llamarle así, yo lo voy a llamar así, justicia atenuada. O confesiones, no recuerdo cómo le llaman los abogados, esas confesiones para fines de atenuar las penas. Entonces no sabemos, el Estado Nacional no sabe nada de todas esas inteligencias que logran reunir los norteamericanos. No sabemos nada. Aquí seguimos acariciando, eligiendo, amando, honrando con calles, plazas y los nombres en los sitios más distinguidos del país a personas que han sido conniventes con el crimen del narcotráfico. ¿Por qué? Porque los americanos no dan prenda. Hoy, ¿qué forma de investigar es esta? El doctor Castillo siempre esa ha sido una de sus grandes preocupaciones, con razón. A veces es mejor hacer lo que dijo el propio Marino Vinicio Castillo, hacer unos tribunales especiales con jueces que se puedan poner unos pasamontañas, cubrirse los rostros y cantar y dar sus sentencias en tribunales especiales, porque ustedes saben lo que es narco juzgado con arrestos domiciliarios, o no, y ni siquiera arrestos domiciliarios, sino visitas periódicas, o verbigracias. Mírenlo ahí donde están los diputados, las diputadas y los diputados que están todos imputados y nadie dice nada. Ustedes saben lo grave que es eso. O por lo menos, ¿qué dijo Gutiérrez? ¿Qué ha dicho Gutiérrez, el diputado que está preso en los Estados Unidos? Señor, en Santiago hay calles que tienen el nombre de ese señor. Hermanos Gutiérrez. Ustedes están oyendo.
Eso es una verdadera vergüenza. En Santiago hay una calle en honor a los hermanos Gutiérrez. El que está preso en Miami, otros hermanos que tiene, por urbanizaciones construidas por él. Oigan hasta dónde hemos llegado nosotros en esta categorización que se le da, parece, a los que se involucran en esos negocios. Una verdadera vergüenza, pero lo vamos a ver. Ya el tiempo se me acabó porque ya es muy tarde. Vamos a ver cómo le va al PPR, al PRM, pero el PRM y el gobierno sigue ofreciendo circunvalaciones, no terminan las que están y siguen haciendo muelles, el presidente dando Picasso de aeródromos, de aeropuertos, de muelles, y las obras paradas las otras. ¿Y en qué que estamos? ¿Mantener la misma prisa? ¿Mantener este ciclo de obras para realizarla en el tiempo de 4 años más, con la reelección? Pero ¿por dónde? ¿Dónde están las prioridades, como hemos dicho nosotros? Esa escala de prioridades. Tenemos un año escolar desastroso, con 700 escuelas en condiciones deplorables, sin aulas, y pasando los muchachos la de Caín en las escuelas. Las prioridades no existen. No hay planificación, pero sí hay un deseo inmoderado de dar picazos y palazos y seguir creando unas expectativas para años posteriores. Una pena. No me quiero retirar sin pedirle que lean el trabajo de Marino Vinicio Castillo en esta semana, en su blog La Pregunta, acerca de un oscuro rescate. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.